No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común este sábado con el escritor Eduardo Antonio Parra. Eduardo, qué gusto. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué hay? Es un lujo que una pluma de mi generación, con su finura, con su acuciosidad, esté aquí. Muchas gracias. Te presento al auditorio. Y bueno, aquí como ocurre normalmente en esta primera introducción, hablamos del niño antes de que se convirtiera en escritor. Tengo entendido que fuiste un niño nómada. Sí. O sea, que literalmente empezaste a moverte por todo Guanajuato y acabaste hasta en Monterrey. A ver, ¿qué es eso de ser un niño nómada? ¿Tu padre se dedicaba a qué? Mi padre era funcionario bancario. Ya pensé que me ibas a decir al circo. Sí, no. El espectáculo. Trabajaba en aquel tiempo era Banco de Comercio del Bajío. Sí. Ya, ok. Y bueno, cuando yo nací, hubo una cosa muy curiosa. Yo nací en León, Guanajuato, pero nací ahí porque ahí estaba el ginecólogo. Sí. Ya. Mis padres habían vivido en León cuando nació mi hermano mayor. Entonces, cuando nací yo, vivían en Celaya, pero me llevaron a nacer a León. ¿Había más confianza en los ginecólogos de León que en los de Celaya? Bueno, más bien yo creo que con él, porque fue el ginecólogo de mi mamá en todos sus partos. Ya. ¿No? Entonces, había bastante confianza ahí. Mis primeros 2 años de vida fueron en Celaya. La verdad, de Celaya no tengo recuerdos. Recuerdo un poco la casa, algo así, pero hasta ahí. Luego nos fuimos a Irapuato, 2 años. Y a los 4 años, para el norte. Ahí sí. De repente, cuando dice mi mamá, nos vamos a ir a vivir a Linares, pues, tenía 4 años, no era que supiera mucho de geografía, pero me dijeron, es muy lejos y es para el norte. Y entonces llegamos a Linares. Y ahí sí nos establecimos 6 años. Digamos que mi infancia fue en Linares, Nuevo León. Que eso yo lo agradezco porque pues, era un pueblo chico y estaba rodeado de ranchos, de ríos, de todo eso. Entonces ya te imaginarás en la infancia, las salidas eran a los ranchos, a los ríos, a nadar. ¿Tienes abuelas? Sí. Y en ese nomadismo las abuelas juegan un lugar. ¿Dónde se quedaron ellas? Ellas se quedaron, una en Monterrey, mi abuela materna se fue a Monterrey. Fue siguiéndolos. Una extraña razón. De repente, todos mis tíos, los hermanos de mi mamá, ya vivían en Monterrey. Nosotros en Linares, pero ellos todos en Monterrey. Fue una casualidad. Uno de mis tíos se fue a Monterrey y tuvo un muy buen puesto y entonces empezó a jalar a todos los hermanos a trabajar. Se llevó a su mamá. La otra se quedó en Guanajuato. Entonces ahí también hay 2 idiosincrasias muy interesantes, ¿no? Mi abuela de Monterrey me platica, además ella era de Tlahualilo, era de Durango, entonces me platicaba puras historias norteñas y la de Guanajuato me platicaba puras historias oscuras que tenían que ver con la religión, con el diablo, con ese tipo de cosas, ¿no? Y pues a mí me encantaba sentarme a escuchar a las 2. La narración oral. Sí. ¿Influye en el escritor? No, por supuesto, sí. Por supuesto, yo tengo textos donde he tratado de copiar la respiración que tenían mis abuelas a la hora de narrar todo esto, sí. Sobre todo la de Guanajuato me interesaba mucho porque eran historias fantásticas, vamos a decirlo así, ¿no? Historias muy, ¿cómo se podría decir? Góticas, algo así, lo que ella contaba. Obviamente siempre estaba el pecado, el diablo y Dios en medio, pero eran historias. Pero las muy momias de interesantes. Guanajuato juegan un papel importante. Fíjate que los conventos. Los conventos y las leyendas de Guanajuato, por supuesto. Las momias no tanto, aunque yo conocí las momias, yo creo que desde los 4 años, y me fascinaban. Yo creo que íbamos de vacaciones todos los años a Guanajuato, pasábamos un mes ahí, y yo cada año iba a ver a las momias otra vez. Pero en tu prosa hay estos 2 elementos. O sea, de un lado tienes como las historias que tienen siempre una vuelta de tuerca, siempre una sorpresa. Pero por otro lado tienes esta descripción mucho más
de los escritores del norte, Ajá. cuidadosa del paisaje, Sí. de la llanura, de la montaña, en fin, donde hay un momento que estás leyendo y empiezas a oler Sí. el campo o, Sí, sí, o el sí. aire. A ver, si hay esa Sí, doble... sí, por supuesto. Bueno, si vamos a retrotraernos a los orígenes, mi abuela norteña me contaba historias muy, muy violentas del norte, ¿no? Y sí le gustaba mucho hablar de lo que se veía en el paisaje, de lo que se veía en las carreteras, todo eso. Además, yo me fijaba, viajábamos mucho en carretera. Entonces me gustaba mucho observar los paisajes, me gustaba mucho todo esto. Y repito, en Linares, de niño, pues imagínate, nos íbamos los fines de semana a nadar al río, o nos íbamos el fin de semana a ver cómo marcaban a las reses, o cómo las castraban, o me tocaban jaripeos, me tocaban un montón de cosas. Entonces como que el campo también influyó mucho. ¿Y la frontera? O Eh, las fronteras, déjame utilizar la frontera sí. como metáfora. Mira, la frontera la conocí a los 13 años, que también fue otro cambio. A los 13 años mi papá dijo, nos vamos a Nuevo Laredo, y nos fuimos a Nuevo Laredo. Creo que fue uno de los cambios más radicales que tuve, porque la vida en la frontera es muy, muy, muy diferente a la vida Que incluso en Monterrey y Monterrey. Linares no Sí. son ciudades fronterizas, No. aunque en el mapa se vean tan cerca. Sí. Yo tenía conocimiento de la frontera porque mis papás iban a McAllen, pero yo todavía no pasaba, ¿no? ¿Y McAllen qué es? ¿México? ¿Es No, Estados McAllen Unidos? es Estoy casi, bromeando. es el supermercado. Pero bueno, te lo ¿no? pregunto por Nuevo Laredo. Pues Sí. otra vez, Nuevo Laredo y Laredo. ¿Realmente hay una distancia entre una cosa y la otra? No, es prácticamente lo mismo. Bueno, en aquel tiempo, estamos hablando de finales de los 70s, principios de los 80s, yo llegué a pasar por el río 3 o 4 veces, porque tenía amigos que decían, mira, por aquí te llega la rodilla. Y pasábamos tranquilamente, ¿no? Sin visa. Yo tenía sin mi nada. mica, y mi mica de residente fronterizo. Pero muchas veces se me olvidaba. Llegué a pasar cuando andaba echando relajo con los cuates, diciendo American Citizen, y me dejaban pasar, ¿no? O sea, todavía no estaba el 11 de septiembre, por supuesto. Entonces, Pero era ¿esa mucho más frontera te tranquilo. obliga a ubicar identidades? Sí. Incluso a definirte mejor Sí. que como norteño, como mexicano, como Eduardo Sí. Antonio. Alguna vez escuché que no me acuerdo quién dijo, creo que fue José María Fernández Unzaín en un curso que fue a dar a Monterrey, dijo, la frontera es el último bastión de la cultura mexicana, ¿no? Entonces ahí se defiende bastante. Yo recuerdo que mis amigos de la frontera se sentían mucho más mexicanos que los de Monterrey. Los de Monterrey querían ser gringos, obviamente, y los de la frontera no, defendían la idiosincrasia, defendían todo, aunque la mayoría de mis compañeros de la escuela, sus papás trabajaban en Chicago, trabajaban en Nueva York, trabajaban en Houston, ¿sí? Y de mojados. Hay quizá un personaje en la historia mexicana, más que cualquier otro, que fue el último bastión de la cultura en algún momento, que tuvo que enfrentarse a la invasión francesa y a lo que significaba y tuvo en efecto que, como tú, un poco ser nómada por todo el país para defender Claro. la presidencia. Me refiero a Juárez. Sí. Y a mí me llama mucha atención y abuso porque me tocó presentar en algún momento esa novela tuya. Juárez como ese último bastión de la cultura, por lo menos en el siglo XIX. ¿Y por Sí. qué escoges un personaje como él para arrojarte la novela? Hijo, mira, siempre había tenido la intención de escribir novela histórica. Siempre me ha gustado mucho la historia. Juárez me parecía atractivo precisamente por ese nomadismo, digamos, durante la intervención francesa, y también por el choque que tuvo cuando conoció las tierras del norte, la Gran Chichimeca, ¿no? O sea, creo que la primera imagen que tuve yo cuando estaba pensando en escribir sobre Juárez fue Juárez en Paso del Norte, en el desierto de Samalayuca, ¿sí? Por ahí me encontré un libro de José Fuentes Mares, que se llama, después creo que se integró a otros libros, pero originalmente se llamaba Y México se refugió en el desierto, ¿sí? Y describía el viaje que hace Benito Juárez con toda su escolta de Chihuahua a Paso del Norte, a lo que ahora es Ciudad Juárez. Un viaje que en ese entonces duraba 15 días y se moría la mitad de la gente, ¿sí? Y morían horrible, ¿no? Con el estómago inflamado, etcétera, etcétera. Pero yo tenía una idea, quería, que finalmente no entró en la novela, quería una imagen donde Juárez está bebiendo agua en un arroyo y de repente levanta la cabeza y se encuentra con un apache, ¿sí? Que son indígenas, pero son indígenas completamente distintos, indígenas completamente contrarios. Quizá me llamaba la atención ese nomadismo, ese descubrimiento del norte, ese choque que tuvo Benito Juárez. Ahora,
Es un choque que enfrentamos Sí. todavía hoy, incluso en el siglo Sí, XXI. sí, sí. Es decir, México son muchos Méxicos. Sí. Y en efecto, no es lo mismo hablar de Oaxaca Claro. que hablar de Sinaloa o hablar de Juárez. Sí. Y de pronto corremos a la simplificación. Cuando hablamos de política o incluso cuando hablamos de cultura y literatura, hay una cosa como si México pudiera sintetizarse Exacto. al punto, y déjame utilizar tu metáfora, donde hablamos del indio mexicano. Ajá. ¿Qué es eso? O sea, Sí. mayas, rarámuris, ¿no? Exacto. Es decir, sí hay algo ahí que Juárez descubrió solo por la invasión Sí. francesa. Si no se hubiera quedado acá, nunca hubiera pasado de San Luis Potosí. te lo Hubiera aseguro. gobernado para el sur. Exacto, sí. De hecho, todos los gobernantes antes de Juárez gobernaban para el sur, nada más. Es una buena pregunta. Andrés Sí. Manuel López Obrador, que es tabasqueño, Sí, tiene una comprensión del norte. yo creo que no. Déjame más corte y regresamos a este Sí. tema, porque esa pregunta que te la hago Claro. por el presidente te la podría hacer por muchísima Sí. gente. Estamos con Eduardo Antonio Parra, escritor, hablando un poco de política, pero ahora regresamos a la literatura. No se vaya. Estamos de vuelta aquí. No hay lugar común, Eduardo Antonio Parra. Y estamos en esta labor tan complicada de comprender la diversidad mexicana. Sí. Y te preguntaba por el presidente, ¿no? Ujú. Si entiende el conjunto del país, pero también me atrevería a preguntarte si hay escritores mexicanos que sean capaces de narrar al país en su conjunto, o es mejor abrazar la identidad regional propia. Yo creo que es mejor abrazar la identidad regional. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo creo que es más fácil comprender el centro desde el norte que el norte desde el centro. No sé, me imagino que... A ver, esto es interesante. Sí. Es decir, ustedes desde Nuevo Laredo, desde Ajá. Linares, Sí. ¿no? Desde Monclova, desde Culiacán, ¿pueden entender mejor Guanajuato? Yo creo ¿Que que... Guanajuato entender mejor a Culiacán, Linares y Monclova? Yo creería que sí, y me refiero al centro porque el centro es mucho más compacto, ¿no? O sea, Guanajuato es mucho más semejante al Distrito Federal, a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México siempre es una referencia, siempre la tenemos en mente, ¿no? En cambio, por ejemplo, para la Ciudad de México te aseguro que Parras, Coahuila no existe, ¿sí? O que no existe Ures, Sonora. No tienen la menor idea y los de Ures sí tienen perfectamente bien la referencia de la Ciudad de México. Entonces, como que de alguna manera es más fácil entender desde afuera hacia el centro que del centro hacia afuera. Ahora, el sur sí es más difícil, el sureste. En los norteños no tenemos la menor idea de qué pasa en el sureste. O sea, sabemos lo que leemos en las noticias. Que no sabemos- conocen ese paisaje, no conocen para esa nada. idiosincrasia, ¿no? Y no la comprendemos. Paco Ignacio Taibo II Ajá. provocó mucho con aquella camiseta que decía más revueltas y menos paz, o menos Sí. paz y más revueltas. Sí. Déjame utilizar esa idea. Ujú. ¿Quién te parece de ambos el escritor más mexicano? Si me permites meterme en esta hondura Sí. de las identidades. ¿Quién habla más de México, paz o revueltas? Ay, hijo, yo creo que los dos. Y yo creo que los dos tenían muchísimo de extranjero, ¿no? Me refiero, pienso en Revueltas, que es uno de mis dioses, pero pienso en Revueltas con todo el marxismo, toda la teoría comunista, todo esto que también venía un poco del Las extranjero. revueltas desde Santiago Papasquiaro, Sí. más norteño no podía Ajá. ser. Ahora, Y también, paz es esencialmente chilango. Sí. Ahora, Revueltas de Santiago Papasquiaro, pero llegó aquí de menos de un año o de menos de 2 años. Pero con toda la familia de Sí, Santiago. Sí, ¿eh? es Mira. cierto, es cierto. Sí. Es cierto, estuvo metido. Además, Revueltas él sí anduvo por todo el país y sí conoció, ahora sí que sobre todo a los pobres de todo el país, ¿no? Luto Humano, por ejemplo, es una huelga que hubo en Nuevo León y Revueltas anduvo de agitador para esa huelga. Cuando Paz sube a la frontera y habla de los pachucos y justamente construye todo su trabajo Sí. de sociólogo a partir de este choque que tuvo con la frontera, ¿cómo lo recibes tú desde tu mirada norteña? No, a mí no me gustó, vamos, sí me gustó el libro, pero de repente decía, para empezar, Paz no subió a la frontera, Paz fue a Los Ángeles, es distinto. Sí, la frontera es otro país, vamos a decirlo así. Lo mismo me pasó con Carlos Fuentes, La Frontera de Cristal. Leí La Frontera de Cristal, dije, este hombre lo único que ha hecho es venir a comprar a McAllen. O sea, no conoce la línea fronteriza, no conoce a la gente de la frontera y está diciendo incluso mentiras, ¿no? ¿Tú has escrito sobre Suchiate? ¿Te has metido a No. Soconusco? No. ¿Y lo No, podrías para nada. hacer? Creo que no.
Creo que no, Pero tendrías que ser del sur para poder escribirlo. O tendría que conocerlo, ir a pasar una temporada, ¿sí? O informarme muy bien también en libros, ¿no? Hablando de las fronteras, déjame moverme ahora a los géneros, ¿no? Ajá, sí. Es una época en que la literatura, el periodismo, la ciencia, pues, está permitiendo relajar un poco como las definiciones, Sí. ¿no? Y Sí, entonces hacer relato y hacer cuento y hacer novela y hacer periodismo se está volviendo parte Sí. de lo mismo. Estamos Sí, regresando sí, un poco como al siglo XIX, cosa que celebro. Sí. ¿Cómo te sientes tú? Otra vez, en comodidad, ¿no? Ajá. Tu cuerpo, ¿dónde germina bien? ¿En el relato, en el cuento, en la novela, en la poesía? Mira, mi género favorito es el cuento. Sí. Y me cuesta mucho trabajo. O sea, sí le sufro ahí, batallo muchísimo. Creo que es un género excesivamente exigente, excesivamente difícil. La novela me gusta, también me gusta mucho, pero la novela creo que la dificultad es al principio y ya después todo va, Fluyendo. digamos, más fluyendo. Porque ahí pian, tienes que pianito. sembrar los personajes y la situación. Exacto. Decía García Márquez, decía, el mismo esfuerzo imaginativo e intelectual lo exige el arranque de una novela o el arranque de un cuento. Dice, el problema es que por una novela la escribes, digamos, en una novela larga solo hay un arranque. Dice, y en un libro de cuentos hay 15, sí, por ejemplo. Sí, yo creo que ese es el asunto. La novela te exige una paciencia, un trabajo constante, o sea, estar trabajando, vamos a decir, diario y por un largo tiempo. El cuento probablemente puede ser así, probablemente se puede resolver más rápido, pero es con lupa, es que no se mueva un poquito la línea, que no te desvíes, porque si no pierdes al lector o pierdes el efecto ¿Qué te final. gustan más, los contextos, las circunstancias o los personajes? Los personajes. Bueno, son las dos cosas, pero los personajes principalmente. Me gusta bucear mucho en los personajes. Me gusta vestirme con la piel de los personajes para poder moverlos desde adentro. Si te pongo a escoger escritores, Ajá. he leído que te gustan más los escritores que hacen personajes fuertes. Sí, sí. Que a los que pintan retratos o situaciones. Sí. A ver, tu escritor favorito a la hora de crear personajes. O sea, quien diga, yo quiero hacer lo que este o ella hacía. Pues podemos hablar de revueltas, podemos hablar de Rulfo, de los mexicanos, por ejemplo. Dostoyevsky, creo que siempre es así como pensar en qué hubiera hecho Dostoyevsky. Claro, Dostoyevsky le hubiera dado al interior de un personaje 30 páginas seguidas. ¿Cómo lo harías en una o en dos? ¿No? Porque en Dostoyevsky todos se desgarran, todos se quiebran. Y si tomas como modelo, digamos, este tipo de personajes, también tienes que estar muy al pendiente de que no se te vuelva demasiado melodramático, pero sí desgarrado. O sea, el patetismo como se usaba la palabra en el siglo XIX o a principios del XX, ¿no? Ahora déjame seguir bordando sobre esto. Los escritores rusos le dedican mucho a describir la intimidad. Sí, Si se permiten ese arte de bucear sí. en el consciente y en el inconsciente de los personajes, el escritor varón latinoamericano no. No Hace tanto. trazos muy rápidos, Sí, muy rápidos. y le huye a esa intimidad. ¿Dónde estás tú? Y otra vez como norteño, Sí. ¿qué tanto ese melodrama al que te Sí. refieres no es un miedo a entrarle a la intimidad? Sí, puede ser. No, sí me interesa mucho. Yo creo que estoy a medio camino, digamos, entre los que mencionaste, ¿no? Y no es que le tenga miedo a entrarle en la intimidad, sino caer en la cursilería. Ese es el asunto. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿No puedes hablar de la intimidad sin la cursilería? Sí. ¿Sí? A ver. Creo que la cursilería sería exceso de sentimentalismo, ¿no? Ok. O sea, pero puedes exaltar o penetrar o exponer mucho más las emociones sin caer en el exceso del sentimentalismo. Tú puedes secar la intimidad exacto. de sentimentalismo. Sí, esa es la idea. Bueno, esa es la aspiración, más bien. Sí, o sea, quizá ¿Qué no se haya logrado. resortes de la intimidad son más interesantes? No sé, mira, por ejemplo, la ira, la cuestión del rencor y la venganza, el amor, por supuesto, el amor, pero el amor como pasión,
¿sí? El amor así tranquilo y ¿Sosegado? relax, no se me antoja El tanto. de los abuelitos no te interesa mucho. No, incluso me interesan los personajes como abuelitos, pero cuando de repente tienen un quiebre que exalta esa emotividad, ¿no? Por ejemplo, una novela que leí que me fascinó, Un pacto suicida entre dos viejitos, ¿no? Ese tipo de cosas me atrae. O sea, ¿por qué? Explorarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, somos una generación que está viviendo en tiempos muy agitados, Sí. ¿no? De violencia, de quebradura, de polarización, donde no nos sirve casi ninguno de los lentes que usaban nuestros abuelos. Sí. Eh, ¿Cómo hablar de la intimidad que descubre ese mundo tan complicado? O mejor, describir el afuera y olvidar el adentro. No, yo A creo ver. que lo terrible que está pasando, digo, por supuesto afuera, pero el rebote, las consecuencias están en el interior de los personajes, sí. Siento que se está dando, por ejemplo, los hombres de esta generación, los que crecieron en esta generación, de alguna manera vienen un poco fracturados por eso, ¿sí? O sea, ¿cómo creces en medio de la violencia? ¿Cómo creces cuando te levantaron, te desaparecieron a un familiar? ¿Cómo vas avanzando con eso, no? Decías en un momento que había que secar de emociones Ajá. cursis la intimidad. Sí. ¿Puedes secar de ruido esa misma conciencia No para creo. poder describirla? Es decir, déjame plantearte la Sí. metáfora. Quizá los mejores textos de quienes pasaron por Auschwitz Ajá. son esos que lograron aislar en el silencio sus reflexiones Sí. frente a al terror que estaba fuera de ellos. Sí. Creo que es posible, pero no creo que los hayan silenciado del todo, ¿no? O sea, tú lees, por ejemplo, a Primo Levi, lees a estos Sí. personajes. Pero son reflexiones y en silencio. No digo que son- silencien sí, el afuera, pero son reflexiones en... pero te siguen estremeciendo. Sí. Y te, Y justamente te transmiten ese miedo, quizá, ese terror, ese rencor, ese resentimiento, ¿no? Se transmite, es imposible detenerlo. Y ahora cuando se escribe, inevitablemente se está pensando que eso podría llegar a la pantalla, porque ocurre. Ajá. Porque ahora la pantalla es una extensión de la literatura. Y ya, Sí. ya te sucedió. Pero ¿Cómo sí, te sientes frente a esa nueva expresión? Que no está nueva, pero pues está Sí. ganando terreno. bueno, en realidad no fue nada mío hacia la pantalla, fue otra historia, ¿sí? Trabajé en un guión, éramos un equipo y fue algo bastante interesante. Para empezar, construir toda la historia, digo, ya había una historia previa, pero construir toda la historia entre 5, darle detalles. ¿Cómo se llama la serie? Yankee, ¿sí? Era una idea de Diego Enrique Osorno, que él hizo toda la historia en general, pero nosotros la empezamos a alimentar a unos 5 que estábamos trabajando y no nos poníamos a escribir hasta que estaba bastante alimentada, ¿no? Y ya cada quien pues ya le tocaba su episodio y todo eso. Pero trabajar en equipo fue una cosa bastante interesante. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Lo repetirías? Sí, por supuesto. ¿Te gustaría que algún texto tuyo, alguna novela fuera a dar a ese mismo tratamiento? Me encantaría, aunque ¿Cuál? el resultado, quién sabe qué diría, porque casi siempre pasa. No sé, mira, ha habido ofertas para mi primera novela, Nostalgia de la Sombra, no se ha concretado, para llevarla a una serie. Es una historia muy violenta también, es una historia de un asesino profesional, ¿no? Me han dicho, oye, pues es que esto estaría muy bien en una serie. Y pues yo digo, pues órale, háganla, ¿no? También me han dicho, ¿participaría? Sí participaría, por supuesto. Se nos fue el tiempo. Necesito hacerte las últimas preguntas. Claro. Lo primero que te venga a la cabeza. Palabra favorita. Hijo, no sé, se me fue. No sé. Curiosidad, quizá. La palabra que más detestas. Sobaco. El sonido que más te gusta. El de la música, me gusta mucho la música clásica, Mozart sobre todo. Sonido que detestas. Todos los ruidos en la noche, el de los camotes, por ejemplo. Es horrible. A veces estoy escribiendo y se me enchina todo cuando lo oigo. Si no hubiese sido escritor, ¿qué habría sido don Antonio Parra? Me hubiera gustado algo completamente diametralmente opuesto, matemático o físico o algo así, que se supone que es lo que iba a estudiar antes de dedicarme a esto. Ya vas a dejar este planeta, nos va a pasar a todos. Si alguien algo va a tener que hacer, una suerte de balance, o el epitafio en la tumba tiene que decir un balance, ¿qué te gustaría que te dijeran?
pues lo vio y lo reprodujo, algo así, algo por el estilo. Sí. Gracias por construir lugar común. Muchas gracias a ti. Muchísimas por la gracias. invitación. Nos vamos próximo sábado, 7 de la tarde. Esto es ADN 40. Aquí no hay lugar común.